Dicen que un día, en 1946, un brillante científico mexicano desapareció sin dejar rastro. Ni una pista, ni un cuerpo, ni una explicación. Ese hombre era Jacobo Grinberg Silverbaum, un investigador que algunos llamaron el Einstein de la conciencia. Un genio que buscó unir la ciencia, la mente y lo que muchos llaman lo inexplicable. Jacobo nació en Ciudad de México, en 1946. Desde niño vivió un hecho que lo marcó para siempre: la muerte de su madre, cuando él tenía solo 12 años. Ese dolor lo llevó a preguntarse sobre la mente, la percepción y el misterio de la existencia. Estudió psicología en la UNAM y más tarde se especializó en neurofisiología en Nueva York. Era un científico brillante, pero lo que lo hizo único fue que no se conformó con la visión tradicional de la ciencia. Él quería explorar lo que nadie se atrevía: los poderes de la mente, la conciencia, la telepatía y hasta el chamanismo. Jacobo fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. Su objetivo era revolucionario: demostrar con experimentos que la mente humana podía conectarse con otras personas, con la realidad, y quizás con dimensiones aún desconocidas. Su investigación lo llevó a convivir con chamanes y curanderos mexicanos, entre ellos la famosa Pachita, una mujer que, según testigos, podía realizar cirugías psíquicas con sus manos y un simple cuchillo de cocina. Jacobo no solo la estudió, sino que escribió libros documentando lo que presenció. Lo más sorprendente: aseguraba que lo que veía no podía explicarse con la física convencional. De todas sus aportaciones, la más famosa fue la teoría sintérgica. Según Grinberg, el universo está compuesto por un campo informacional que contiene absolutamente todo lo que existe. La conciencia humana sería como un filtro que interpreta ese campo y lo convierte en la realidad que percibimos. En pocas palabras, la realidad no es tan sólida como creemos. Lo que ves, lo que sientes, lo que piensas, todo podría ser una interpretación de algo mucho más profundo. Con esto, intentaba dar explicación a fenómenos como la telepatía, las experiencias místicas y hasta los milagros. Grinberg llevó estas ideas al laboratorio. Realizó pruebas con pares de personas que, después de meditar juntas, parecían mantener una conexión cerebral, incluso cuando estaban en cuartos separados. Cuando un estímulo se aplicaba a una persona, la otra mostraba actividad cerebral similar, como si compartieran información más allá del espacio físico. Si esto era real, significaba que la mente podía trascender los límites del cerebro. Y para muchos, Grinberg estaba a punto de descubrir algo que cambiaría la historia de la ciencia. Pero justo cuando su trabajo empezaba a llamar la atención internacional, ocurrió lo inexplicable. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció en Ciudad de México. Tenía 47 años. No había signos de violencia, no había testigos claros, simplemente dejó de existir. Su caso fue investigado, pero jamás se resolvió. Algunos culparon a su esposa, otros a grupos de poder que no querían que sus descubrimientos salieran a la luz. Incluso hay teorías que aseguran que fue abducido o que se trasladó a otra dimensión gracias a su propio conocimiento. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué pasó con él. Aunque desapareció, Jacobo dejó más de 50 libros y un legado intelectual que sigue inspirando a científicos, psicólogos, místicos y buscadores espirituales. Su vida y obra nos recuerdan una pregunta inquietante: ¿y si la realidad no es como la percibimos? ¿Y si nuestra mente es capaz de mucho más de lo que imaginamos? La historia de Jacobo Grinberg no es solo la de un científico, sino la de un misterio. Un hombre que se atrevió a explorar donde otros no querían mirar. Un genio que desapareció, quizá, justo cuando estaba a punto de revelar el mayor secreto de la conciencia. Y la pregunta queda en el aire: ¿lo silenciaron? ¿Se fue por decisión propia? ¿O simplemente alcanzó aquello que buscaba y cruzó a otro nivel de la realidad? Dicen que un día, en 1994, un brillante científico mexicano desapareció sin dejar rastro. Ni una pista, ni un cuerpo, ni una explicación. Ese hombre era Jacobo Grinberg Silverbaum, un investigador que algunos llamaron el Einstein de la conciencia. Un genio que buscó unir la ciencia, la mente y lo que muchos llaman lo inexplicable. Jacobo nació en Ciudad de México, en 1946. Desde niño vivió un hecho que lo marcó para siempre: la muerte de su madre,
cuando él tenía solo 12 años. Ese dolor lo llevó a preguntarse sobre la mente, la percepción y el misterio de la existencia. Estudió psicología en la UNAM y más tarde se especializó en neurofisiología en Nueva York. Era un científico brillante, pero lo que lo hizo único fue que no se conformó con la visión tradicional de la ciencia. Él quería explorar lo que nadie se atrevía: los poderes de la mente, la conciencia, la telepatía y hasta el chamanismo. Jacobo fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. Su objetivo era revolucionario: demostrar con experimentos que la mente humana podía conectarse con otras personas, con la realidad, y quizás con dimensiones aún desconocidas. Su investigación lo llevó a convivir con chamanes y curanderos mexicanos, entre ellos la famosa Pachita, una mujer que, según testigos, podía realizar cirugías psíquicas con sus manos y un simple cuchillo de cocina. Jacobo no solo la estudió, sino que escribió libros documentando lo que presenció. Lo más sorprendente, aseguraba que lo que veía no podía explicarse con la física convencional. De todas sus aportaciones, la más famosa fue la teoría sintérgica. Según Greenberg, el universo está compuesto por un campo informacional que contiene absolutamente todo lo que existe. La conciencia humana sería como un filtro que interpreta ese campo y lo convierte en la realidad que percibimos. En pocas palabras, la realidad no es tan sólida como creemos. Lo que ves, lo que sientes, lo que piensas, todo podría ser una interpretación de algo mucho más profundo. Con esto, intentaba dar explicación a fenómenos como la telepatía, las experiencias místicas y hasta los milagros. Greenberg llevó estas ideas al laboratorio. Realizó pruebas con pares de personas que, después de meditar juntas, parecían mantener una conexión cerebral incluso cuando estaban en cuartos separados. Cuando un estímulo se aplicaba a una persona, la otra mostraba actividad cerebral similar, como si compartieran información más allá del espacio físico. Si esto era real, significaba que la mente podía trascender los límites del cerebro. Y para muchos, Greenberg estaba a punto de descubrir algo que cambiaría la historia de la ciencia. Pero justo cuando su trabajo empezaba a llamar la atención internacional, ocurrió lo inexplicable. El 8 de diciembre de 1946, Jacobo Greenberg desapareció en Ciudad de México. Tenía 47 años. No había signos de violencia, no había testigos claros. Simplemente dejó de existir. Su caso fue investigado pero jamás se resolvió. Algunos culparon a su esposa, otros a grupos de poder que no querían que sus descubrimientos salieran a la luz. Incluso hay teorías que aseguran que fue abducido o que se trasladó a otra dimensión gracias a su propio conocimiento. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué pasó con él. Aunque desapareció, Jacobo dejó más de 50 libros y un legado intelectual que sigue inspirando a científicos, psicólogos, místicos y buscadores espirituales. Su vida y obra nos recuerdan una pregunta inquietante. ¿Y si la realidad no es como la percibimos? ¿Y si nuestra mente es capaz de mucho más de lo que imaginamos? La historia de Jacobo Greenberg no es solo la de un científico, sino la de un misterio. Un hombre que se atrevió a explorar donde otros no querían mirar. Un genio que desapareció, quizá, justo cuando estaba a punto de revelar el mayor secreto de la conciencia. Y la pregunta queda en el aire: ¿lo silenciaron? ¿Se fue por decisión propia? ¿O simplemente alcanzó aquello que buscaba y cruzó a otro nivel de la realidad?